Así que Esther capítulo 5 y capítulo 6, porque hoy vamos a estar viendo dos capítulos. Por ser dos capítulos no es que va a ser más, es lo mismo, pero dos capítulos condensados, igual que el 7 y el 8, también los vamos a comprimir, ¿verdad? Porque si no, sería bastante larguito allí. Así que el capítulo 4 que nosotros vimos la semana pasada, terminó con una instrucción de Esther, que le estaba diciendo a su primo Mardoqueo que hiciese. Bueno, ¿sabes qué? Ayuna tú, pídele a todos los judíos que están en Susa, ¿verdad? La capital, que ayunen también 3 días, que yo voy a hacer lo mismo, dice Esther, con mis doncellas. Al plazo de 3 días de ayuno y oración, pues yo voy a presentarme delante del rey, y si perezco, que perezca. Pues ya, esa es la voluntad de Dios, no queda de otra más. Pero yo quiero ser hallada fiel en lo que Dios me ha puesto en mis manos, el privilegio de ser la reina, ¿verdad? Del imperio medo-persa, de ser judía, y que ahora hay esta situación y que yo me quede callada y no haga nada. No, yo voy a dar el paso de fe. Y Dios dirá qué va a pasar en medio de esto. Así que el capítulo 5, que es el capítulo que leímos una porción en la mañana hoy y que vamos a estar viendo, continúa con esta dinámica. ¿Por qué? Porque entra allí en esos versículos 1, dice, aconteció que al tercer día. Ahí entra el capítulo 5 con esto. Y en este capítulo 5, hermanos, van a estar sucediendo varias cosas interesantes, o muchas cosas interesantes en este capítulo 5, donde se puede ver a Dios obrando de diferentes maneras, como ya ha pasado en los diferentes capítulos anteriores. Pero una cosa que yo me di cuenta, y que usted se ha dado cuenta seguramente también, es que usted en su vida personal, y yo en la mía, y en la vida de la iglesia también en conjunto nosotros, nos va a costar mucho trabajo, no digo que no pase, pero nos va a costar mucho trabajo ver a Dios obrar si no nos movemos, si no actuamos. Si nos quedamos en el mismo lugar, muchas veces en el mismo lugar vamos a permanecer. Y es que la fe requiere acción. La fe requiere un accionar en nuestras vidas. En la vez que nosotros creemos, hay que hacer algo aún en el momento de creer. Esther se sometió a un proceso espiritual, junto con todos los judíos que estaban en Susa allí. Ahora, esto no es que por haberse sometido a este proceso espiritual, pues ya Dios iba a obrar. No es así. Pero este proceso espiritual en su vida la hacía a ella estar más sensible a la voz de Dios, a las indicaciones de Dios, a las situaciones alrededor de ella, de ver a Dios obrando alrededor de ella. ¿Ve? En vez de estar uno entretenido con otras cosas por ahí, ella estaba sometida a un proceso espiritual donde se dedicó al ayuno y a la oración. Y en ese ayuno y oración involucraba que orar a Dios, lamentarse, agradecer, pedir a Dios, tiempo de estar callada y escuchar la voz de Dios y ver cómo Dios estaba actuando alrededor de ellos, etcétera, etcétera, en vez de estar enfocados o concentrados en otras cosas. Hermano, si me permite usted ponerle un ejemplo para captar esta idea un poquito más. Los equipos electrónicos, los celulares, hoy en día han mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque han puesto mejores antenas con mejores boosters y tienen mejor cobertura. Pero aún así, porque yo recuerdo en el tiempo en que yo vivía fuera de lo que es la ciudad y vivíamos en el área de Dunelm, que cerca allí en casa no había cobertura.
Había veces que salirse dentro de la casa afuera para poder tener mejor cobertura y tener mejor señal y entonces entrar a mejor recepción, ¿cierto? Y yo estoy seguro que a algunos de ustedes le ha pasado esto alguna vez en la vida. Pues déjame decirle, hermanos, que esto, si lo llevamos a la parte espiritual, a veces tenemos que movernos espiritualmente y no estar estáticos en el mismo lugar para poder tener mejor cobertura, mejor sintonía con el satélite. Si el satélite está allí donde mismo, él está emitiendo señales constantemente, ondas. Nosotros somos los que nos movemos con nuestros equipos electrónicos y muchas veces por los árboles o por lo que sea no hay cobertura. Nos movemos a otro sitio y hay cobertura. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido hermano? Que muchas veces tenemos que dejar de estar haciendo lo que estamos haciendo porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y tenemos que movernos a esa área espiritual, tal vez a leer más la palabra, tal vez a orar más, tal vez a ayunar, tal vez a congregarme más, tal vez yo no sé lo que el Espíritu te indique, a servir, pero vas a tener que moverte un poco más para poder sintonizarte con ese satélite espiritualmente, Dios. Para entonces poder empezar a escuchar. ¿Cierto? Solamente una ilustración, porque Esther estaba en ese palacio. Y ella dijo, bueno, yo no lo voy a hacer, pero una vez, no es que no lo iba a hacer, sino que ella tenía miedo porque ella sabía la ley de Persia. Ella no había sido invitada. Mardoqueo le da el reto, le dice, bueno, quién sabe si para esta hora Dios te puso ahí como reina. Ella entendió el mensaje y dijo, ¿sabes qué? Se sintonizó con Dios y se movió, accionó, puso la fe en acción y dijo, vamos a orar 3 días de ayuno y oración. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a confiar en Dios. ¿Das cuenta? Se sintonizó, se movió del área espiritual donde estaba, hermano. Yo lo único que sé es que Dios siempre está activo. Dios siempre está emitiendo señales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Tratando de hablarnos a través de circunstancias, a través de un hermano, de una canción, a través de lo que sea, la naturaleza, de lo que sea. Dios siempre está emitiendo señales. Si nosotros no la estamos recibiendo, tenemos que movernos del lugar. Espiritualmente hablando. Para que entonces podamos estar recibiendo lo que Él nos está diciendo allí. Veamos la palabra de Dios del 1 al 7. Dice que aconteció que el tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le dijo, si le place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondiendo el rey, daos prisa, llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ahora, resulta curioso
cuando leemos que primero ella entra al palacio, ella halla gracia delante del rey, el rey extiende su cetro, ella lo toca, quiere decir señal de que te perdono la vida porque entraste sin ser llamada, entraste sin ser invitada. Pero bueno, igualito te perdono la vida porque yo soy el rey y te la puedo perdonar. Ella toca el cetro y dice, listo, muy bien. Y él le dice, ¿qué quieres? Te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Es algo exagerado, no es que le iba a dar la mitad del reino. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, dime la petición que tenga, yo te la voy a conceder. O sea, lo que tú quieras pedir, te lo voy a dar. ¿Verdad? Entonces, ella en ese momento no iba preparada para hacer su petición. Si usted se da cuenta, y usted es un lector que puede leer entre líneas. Ella no iba preparada para hacer su petición en ese momento. ¿Por qué? Porque ella ya tenía preparado el banquete. O sea, ella ya tenía el banquete, dice, el banquete que le he preparado. Bueno, si el rey no quería ir a la invitación, pues entonces el banquete se quedaba y no había ningún problema. Pero ella ya tenía su banquete. Ella no se fue, como decimos nosotros en béisbol, con la primera bola. No. Ella dejó que esa bola pasara y dijo, no, venga el rey a casa. Ni siquiera estando en su casa en el primer banquete, cuando el rey vuelve a ofrecerle y decirle, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Ella todavía no dijo su petición. No se fue con la segunda bola todavía. Qué interesante. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Cuando queremos ser usados por Dios, cuando deseamos discernir la voluntad de Dios y que esta joven, porque era una joven, básicamente la reina Esther en ese tiempo, esa joven estaba en sintonía. Esa joven estaba en sintonía. ¿Sabe qué debemos ser? Debemos ser intencional en nuestra preparación con Dios. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, cuando usted quiere ser usado por Dios, Dios mío, úsame. Úsame en el hogar, úsame en el trabajo, úsame en la comunidad, úsame donde tú quieras aquí en la iglesia. Úsame, Señor, yo estoy en tus manos para que usted me use. Y queremos escuchar su voz. Debemos ser intencionales en nuestra preparación con Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, primero por lo que vimos en el capítulo 4 y lo que acabamos de ver en el capítulo 5, en esta entrada. Esther se preparó en su interior. Se preparó con ayuno y oración. Y pidió a otros que la apoyaran en ayuno y oración por 3 días. Ella se preparó en su interior. Y cuando el rey le pichó la primera bola, ella estaba preparada espiritualmente para decir, esto no es. ¿Por qué? Porque Dios en alguna medida, se lo revelaría a ella personal o a través de las personas que estaban a su alrededor, que la servían como varios de los eunucos del rey, que ella ya se había anticipado y había preparado un banquete. Ella de alguna manera entendió que no era allí en el palacio del rey, sino era acá en su territorio. Hay que prepararse. Hay que ser intencional y ella fue intencional en el interior, en su interior. Pero también fue intencional en la preparación de su exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ella fue, y dice la escritura que leímos, dice que se puso su vestido, ¿qué? Real. Ella no fue vestida de cilicio, en tela de saco, para mostrar la humillación, para mostrar el dolor que tenía porque lo que le estaban haciendo a su pueblo. No. Ella se fue allí con el vestido real, porque ella era ¿qué? La reina. Ella se fue maquillada, perfumada, sin ojeras, ni nada de eso. ¿Sí o no? Ella fue como una reina porque ella era la reina. Ella se preparó en su interior 3 días antes. Ahora que va a ver al rey y pase lo que pase, se preparó con su ropa de gala, de reina, realmente allí, hermano.
Hermanos, la preparación espiritual es entre usted y Dios. No es para el mundo. ¿Ok? Le repito eso de nuevo. Yo creo que usted lo entendió. La preparación espiritual es entre usted, entre yo y mi Dios. No es para show up en el mundo. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. La preparación espiritual no es para doblegarle el brazo a Dios. Es para buscar su rostro. Es para adorarlo. Es para agradecerle. Es para humillarnos delante de Él. Es para interceder, sí, también. Y en medio de ese proceso, en una gran mayoría de veces, Dios habla. Dios actúa. Dios susurra a tu oído y a mi oído. Pone cosas en tu corazón y en mi corazón. Y Dios nos habla muchas veces, una gran cantidad de veces. La preparación exterior, esa sí es de acuerdo a la ocasión. La interior es entre uno y Dios. Pero la exterior es de acuerdo a la ocasión. ¿Sí o no? Claro. No es lo mismo ir a una boda que ir a pescar. ¿Verdad que sí? No es lo mismo ir a un funeral que ir a la playa. No es lo mismo. Uno se prepara ¿de acuerdo a qué? A la ocasión. ¿De acuerdo? A la ocasión. No es lo mismo venir a la iglesia que ir al parque. No es lo mismo. Ella se preparó en su interior, pero también se preparó en su exterior. Y fue donde el rey. Fíjense, ¿qué otra cosa más vemos nosotros en la reina Esther? Se preparó en su interior, se preparó en su exterior. Vemos que la reina tenía un plan. Ella no fue delante del rey sin un plan. O ella tenía gran discernimiento de parte de Dios o tenía buenos consejeros. Pero ella fue con un plan y el plan era un banquete preparado para el rey. O sea, ella, si el rey le extendía la vida y le concedía su petición, no iba a ir corriendo para atrás a casa y decirle, preparen ahora los manjares que le gusta al rey. No, eso ya tenía que estar en proceso. Porque si el rey decía, sí vamos, preparar los manjares para el rey requería tiempo. ¿Ok? Entonces, ella tenía un plan allí. Vemos que la reina también era una persona de fe. Como le dije al principio, no se va con el primer lanzamiento. Ella puede discernir que ese no es el momento, que no es el lugar, que no es la oportunidad todavía. Ella se mantiene firme en su posición y en su plan. Ahora, cuando estaban en casa, imagínense ustedes, están en casa, están disfrutando del banquete, en la parte del lugar donde la reina vivía, porque no vivía en el mismo palacio del rey. Y están allí, el rey está disfrutando del vino, está disfrutando del banquete, le gusta, se siente contento, que esto que lo otro, y le dice a la reina nuevamente, dime la petición que tiene y te la voy a dar. Ella pudiera haber, en ese momento, ella pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Aquí todas las condiciones están propicias. El rey está contento, me ha extendido su favor, vino con Amán, Amán está en mi casa. Ahora, este es el momento donde yo pudiera revelar mi petición al rey verdadera. ¿Qué la hizo a ella? Póngase a pensar, volver a extender otra invitación al rey. Solamente Dios. Solamente Dios. Usted y yo tenemos, y como yo siempre digo, el favor de hoy leer completamente el capítulo. Pero ella no lo tenía. Ella no sabía lo que Dios estaba obrando con Amán y la familia de Amán, con la gran estaca que Amán estaba levantando en el patio de su casa,
para que Mardoqueo fuese clavado allí. Ella no sabía que al rey se le iba a ir el sueño esa noche. Ella no sabía eso. Pero Dios sí lo sabía. Y de alguna manera Dios le dio discernimiento a Esther para que en esa noche, o en ese banquete, perdón, ese primer banquete, ella no dijera lo que iba a pedir al rey. Eso es estar en sintonía con Dios. Eso es porque ella se preparó espiritualmente. Eso es una mujer de fe que dijo, yo no siento en mi corazón que debo de hablar ahora. No creo que este es el momento, a pesar de que las condiciones están propicias. Era una mujer de fe. Una mujer que le creyó a Dios, hermano. Queremos ser usados por Dios. Deseamos discernir la voluntad de Dios. Seamos intencionales en nuestra preparación para con Dios. Tanto en el exterior como en el interior, hermano. Ahora yo te digo un comentario aquí. Si Esther se preparó de tal manera para entrar a ver a un rey terrenal, ¿cuánto más usted y yo debemos prepararnos para entrar a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores y al Padre Celestial? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces diga amén, porque amén es para estar de acuerdo con Dios, no conmigo. Verdaderamente, sí, hermano. Por lógica, no es que me tiene que creer a mí, por lógica solamente. Usted puede deducir que Él merece mucho más que lo que merece cualquier rey terrenal. ¿Ve? Entonces, a partir de este domingo, usted va a considerar esto en su vida espiritual. Yo sé que todos les pasa por la mente, pero solamente lo que quiero es exhortarte a que vayas un pasito más. Que esa fe accione un poquito más. Eso es todo lo que quiero exhortarte en esta mañana con ese punto. De que el sábado antes, de que sabes que vienes a encontrarte, porque te encuentras con Dios todos los días, ¿ok? Todos los días te encuentras con Dios en casa, en el trabajo, donde quiera que estás. O sea que, pero yo solamente lo estoy exhortando de manera congregacional. De manera congregacional para aquí. Usted lo va a hacer en su casa todo el tiempo, pero cuando venga para acá el sábado, comienza a prepararse. Comienza a prepararse. El prepararse que le estoy hablando involucra las dos, sí, sacar la ropa temprano. ¿Verdad? Cuando usted la lista el día antes, por la mañana tiene menos estrés. Eso es prepararse exteriormente, ¿verdad? Menos estrés y menos nada. Pero comience a decirle, Señor, mañana vamos para tu casa. Ayúdame que el día de mañana, cuando vaya a tu casa, nada se interponga en la mañana. Ayúdame el día de mañana, domingo, cuando yo vaya para adorarte, que usted me hable, que yo pueda escuchar tu voz. Usa todo lo que tengas que usar en el servicio. El saludo de los hermanos, el café, la escuela dominical, el estacionamiento, lo que tengas que usar, el sermón, la música, yo no sé, para hablarme. Yo quiero escuchar tu voz. Porque quiero obedecerte. No solamente por escuchar tu voz, porque quiero escuchar tu voz para obedecerte. ¿Ve? Haga esa prueba, a ver qué tal. Si usted la hace, por lo menos por 3 semanas seguidas, yo estoy convencido de que va a haber un impacto espiritual en su vida. Sí, créame. Mire cómo sigue diciendo la palabra, versículo 9 al 14. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Oh, claro que sí. Mire lo que pasó. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Claro, porque para ponerle el contexto de aquellos que no estaban, en los capítulos anteriores, el rey lo había subido a primer ministro del imperio medo-persa, o el gran visir, como era en esos tiempos
de la historia. Y todo el mundo que lo veía se le rendía honor. Entonces, pero Mardoqueo no. Mardoqueo no lo hacía. Y esto lo llenaba de rabia. Y después él se enteró que Mardoqueo era descendiente de los judíos. Esto todavía lo enfureció más. ¿Por qué? Porque Amán era descendiente de los amaleceítas, aquellos que fueron el primer pueblo que se levantó en contra de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, ahí había ya un conflicto más que nada espiritual de generación en generación. Entonces, por eso es que él pierde el gozo cuando sale del banquete de la reina y ve a Mardoqueo y perdió el gozo de ese momento allí. Dice, pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su esposa, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido y con que lo había honrado sobre todos los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. O sea, mira cómo estaba ese corazón de contento. Pero mira el 13, dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, haga una horca de 50 codos de altura. Ahora, déjame hacer una salvedad aquí porque a veces puede prestarse a confusión. Para nosotros una horca, ¿qué es lo que es? Una cuerda con un nudo que corredizo, que las personas se suicidan de esa manera, ¿verdad? Bueno, en esta cultura una horca no era una cuerda con un nudo. Una horca para los medos y persas era un poste de madera alto, con punta. Y allí, ¡boom!, los atravesaban. ¿Ok? Entonces, mientras más alto era el poste, de más lejos se veía. ¿Cierto? Entonces, mire, por eso es que dice la escritura aquí, para que usted vea, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ahora, aquí nosotros vemos la otra cara de la moneda. Ya vimos por allá a Esther con toda su preparación. Ahora vemos la otra cara de la moneda donde Amán, cómo se siente y lo que está haciendo. Y lo que está preparando aquí. Pero fíjense, hermano, qué bueno saber que su Padre y mi Padre Celestial tiene el control de las dos caras de la moneda. Y Él can flip it. Y va a caer en su mano como Él quiere que caiga. ¿Ah? Qué bueno saber eso para nosotros, hermanos. Esta porción nos deja ver que el plan de la reina estaba funcionando. ¿Sabe por qué el plan de la reina estaba funcionando? Porque tocó el orgullo de Amán. Él reunió a sus amigos y a su esposa y le dijo, a mí solamente me han invitado a cenar con la reina, a nadie más. A nadie más. Pero Dios, que conoce los corazones, le dio instrucción a Esther de qué hacer, cómo hacerlo, para que tener los ojos de Amán cegados, porque no había conectado la relación entre Mardoqueo, el judío, que era primo de Esther. Él no lo había conectado eso, que 2 más 2 eran 4. Estaba ciego. Y entonces cayó en esto, en esta desesperación. Hermano, la Biblia dice en Proverbios capítulo 27, versículos 1 y 2, dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido y no tus propios labios. En otras palabras, no te jactes en tu corazón, no seas orgulloso. Sé humilde delante de Dios.
Dice la palabra de Dios en Jeremías también, capítulo 9, versículos 23 y 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra en amor inagotable, y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Déjame dejarte con este pensamiento en esta porción. El que está en contra de Dios, siempre estará en posición de desventaja. Siempre. Así que asegurémonos siempre de estar del lado de Dios. Porque cuando estamos en contra de Dios, ya estamos en desventaja. Y estar en desventaja con Dios no es nada bueno, mis queridos hermanos. Mire lo que dicen los versículos del 1 al 11 en el capítulo 6. Porque así nos va llevando la historia. Y la historia es bueno leerla así seguida para que tenga ese significado para nosotros. Dice: aquella misma noche. ¿Cuál noche? Bueno, después que pasó el primer banquete. Después que pasó el primer banquete, que Amán va para su casa todo alegre, con una mezcla de emociones, porque Mardoqueo no se arrodillaba, pero contento en su corazón porque él solamente lo había invitado y estaba todo esto. Esa misma noche, dice aquí la escritura, se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. ¿Se recuerdan esto en el capítulo 2? Cuando el rey manda destituir a la reina Vasti. Y después de esto comienza nuevamente a buscar a la nueva reina. Al parecer estos eunucos le agradaba a la reina Vasti y querían matar al rey. Mardoqueo se enteró. Lo dijo a Esther, Esther se lo dijo al rey, y el rey hizo su investigación y encontraron que era cierto, y a los eunucos los mataron. Pero ¿qué pasó? A Mardoqueo nunca le dieron ni siquiera las gracias. Pero todo era plan de Dios. Y ya habían pasado alrededor de 5 años cuando se está pasando esto. ¿Ok? Esto no era de un día para otro. Y entonces dice, y el rey dijo: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Al rey se le fue el sueño en la noche. Comienzan a leerle las historias, las crónicas de su reino. Dice el historiador Heródoto, que era contemporáneo de esta fecha, que especialmente en la cultura oriental, y esto era muy típico de los reyes, recopilar toda la información de lo que sucedía en su reinado. De hecho, nosotros tenemos también crónicas y tenemos reyes en la Biblia, porque ahí se recopila, ¿verdad?, información de lo que hicieron algunos de los reyes de Israel, sea bueno o sea malo. Pero para los orientales era muy... Inclusive dice Heródoto que las batallas, aquellos héroes que se destacaban en batallas, también tomaban nota para después darle un reconocimiento. Porque para el rey, los reyes en ese tiempo, era muy importante aquellos que prestaban algún servicio al rey, darle un reconocimiento y agradecerle a ellos. Era típico de la cultura en aquel momento, nos dice a nosotros este historiador. Y por eso el rey pregunta: ¿qué pasó cuando sucedió que no lo hizo? Plan de Dios.
Lo entendemos ahora. Lo entendemos ahora nosotros. ¿Ve? Y él mismo se queda asombrado porque dice, ¿qué se le hizo? Porque no veo nada escrito aquí. Dice, no, nada. No hay registrado aquí absolutamente nadie. En ese momento, ¿quién está en el patio? Entonces dice, Amán, el rey le dijo, en versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra? Ahora, déjame hacerte otra pausa. Usted sabe lo que había dicho Amán esta noche anterior, antes de acostarse. Usted sabe cuál fue el consejo que le dio su esposa Zeres con sus amigos. Cuando entre por la mañana a ver al rey, ya la horca estaba preparada en el patio. Pide la cabeza de Mardoqueo. Y así cuando vayas al banquete, después del mediodía, pues ya vas a ir contento porque Mardoqueo, mira, is out the way. Ya está fuera de camino. ¿Entiendes? So, Amán se fue tempranito para hacer su petición. Dios, que le había dicho a Esther en el banquete anterior, no hagas tu petición. Estamos interpretando solamente, no es que lo dice así. No hagas tu petición porque Dios tenía planes mejores. El cronómetro de Dios es exacto, hermano. ¿Sí o no? El cronómetro de Dios es exacto. No se equivoca. Mire, el rey no lo dejó hablar. Claro, era el rey. El rey podía hablar cuando él quisiera. Y él viene. Mire esta dinámica aquí porque es interesantísimo. ¿Qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Si ya la reina me está honrando invitándome a un banquete con ella. Si ya el rey me ascendió a primer ministro. No, a lo mejor ahora quiere hacer algo más conmigo. Yo soy verdaderamente el centro de su atención. Todo eso se lo creyó él en su corazón. Yo digo la escritura. Y por eso es que él da este consejo tan elevado. Póngale atención. Él da el consejo elevado porque él cree que es para él. Y mire lo que él dice. ¿Verdad? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Bueno, pues ¿qué deben de hacer? Traigan el vestido real. De que el rey se viste. No una imitación del rey. Y el caballo en el que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, mire todo lo que él está deseando en su corazón. Y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces ya estaba dicho. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con él. Y mira que le pone, lo dice bien. Quiere decir que el rey sabía que Mardoqueo era judío. Y le dice, al judío Mardoqueo. Lo que no había caído en cuenta, que esa era la gente misma que él quería exterminar, Amán. Y él había dado el sello de aprobación. Mira cómo Dios obra, que encubre delante de los ojos. Están funcionando, pero ellos no lo ven. Y dice, date prisa al judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que te he dicho. Y allá va Amán en el versículo 11. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Fíjate, no se pierda esta otra parte. Dice que Amán lo vistió. ¿Usted se imagina esa escena, hermano? Eso es de película. Esto es de película. Bueno, de hecho hay una película, ¿verdad? One Night with the King. Una noche con el rey. Que debería muchos de ustedes ya la han visto, pero sería bueno que la vieran ahora que estamos en esta serie. One Night with the King. Una noche con el rey. Que trata esta historia precisamente. Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desee el rey. Wow. Insomnio o propósito de Dios. Una de dos. Nosotros sabemos que era propósito de Dios ahora. ¿Verdad que sí?
insomnio o propósito de Dios. Esa noche era una noche bien estresante para muchos de estos personajes. Era una noche también de incógnita, sin saber qué va a pasar mañana, ¿cierto? Mardoqueo, por su parte, ya una vez amanecido, estaría asombrado. ¿Usted se imagina a Mardoqueo? ¿Y esto qué pasó aquí? Bueno, lo único que a mí me cabe pensar dentro de la lógica humana es que Mardoqueo diría, bueno, Esther, lo que Esther está haciendo está funcionando. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es lo único. Porque otra cosa no pudiera pensar yo. Pero lo que Esther está haciendo está funcionando. Porque ahora Amán viene a cabalgarme a mí por el centro de la plaza y vestido de esta manera. Amán, por su lado, tuvo una noche de festejo y planificación para el día de mañana, y lo cual se convirtió en la sorpresa de su vida. Por otro lado, la reina Esther tendría una noche un poco emocional. ¿Por qué? Porque todo iba bien, todo iba de acuerdo a como ella sentía en su corazón que debía hacer las cosas. El rey había vuelto a aceptar venir 2 veces al banquete, cosa inusual, pero así es. Y lo que es sorprendente sobre todas las cosas es que Asuero esa noche, o el rey Jerjes, pierde el sueño. Justamente en esa noche, no fue la noche anterior, o hacía 15 días, esa noche pierde el sueño. Pero, bueno, cualquiera puede perder el sueño, ¿sí o no? Cualquiera puede perder el sueño. Pero que algo que hacían los reyes era eso, leer las crónicas. ¿Eh? Y eso está bien también, eso es normal dentro de la historia. Lo que es anormal para el evento o lo que es sobrenatural es que de tantos libros que había en la biblioteca, de las hazañas del rey, de las historias del rey, de las guerras de los medos y los persas, vayan y busquen ese libro donde estaba el complot. Ahora, no quiere decir que lo abrieron justamente en el complot, no. Abrieron el libro y empezaron a leer, hasta que llegó a esa parte. Y cuando llega a esa parte, él pregunta qué se hizo. Ahí es donde está lo interesante. ¿Cómo vemos nosotros que el cronómetro de Dios, dijimos ahorita, es perfecto? Él está leyendo esto, viene la pregunta con los eunucos, nada han hecho. Entra Amán, que estaba desesperado por venir a pedir la cabeza de Mardoqueo, el crono de Dios. ¿Ve? Y se hace esta pregunta, hermano. Todo esto está ocurriendo simultáneamente. Esto nos dice, hermanos, como ustedes han dicho anteriormente, que el tiempo de Dios es perfecto. Nunca está ausente o retrasado. Nunca está ausente o retrasado. Pero yo quisiera que observáramos algo más aquí. En estos versículos del 7 al 8. Que ya leímos, pero quisiera que observe algo aquí conmigo. Porque Amán, cuando el rey le pregunta, ¿qué debo de hacer con el varón cuyo el rey quiere honrar? Amán responde el versículo 6, ¿verdad? Y él dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ahora, lo que Amán revela con su declaración de lo que se le debe hacer a ese varón es lo que verdaderamente había en su corazón. Eso es lo que él dice de lo que se debe hacer con ese varón, es lo que realmente había en su corazón. Usted sabe lo que había en su corazón, ¿verdad? Orgullo. Amán no quería dinero, Amán tenía dinero. De hecho, él le dio, ¿qué? 10,000 talentos, o le propuso dar al rey 10,000 talentos por la cabeza de los judíos. ¿Ok? Esa noche anterior, él se mofaba con sus amigos de todas las riquezas que él tenía. Amán no quería dinero, Amán no quería tierras, Amán no quería sirvientes. ¿Qué quería Amán? Poder. Quería ser rey por un día.
De hecho, quería estar en el asiento del rey. Quería estar en el asiento del rey, mis queridos hermanos. Él deseaba el reconocimiento público. Deseaba ser rey. Hermano, el orgullo ciega. El orgullo ciega y el orgullo embrutece. Mire, observa el contraste entre Mardoqueo y Amán. Mardoqueo pasa del cilicio al esplendor. Porque Mardoqueo estaba vestido de cilicio, de tela de saco, que raspa a la piel en señal de duelo, de humillación delante de Dios por lo que habían, el edicto que había. Ahora Mardoqueo pasa de esta condición de cilicio al esplendor, y Amán pasa del esplendor de ser el primer ministro, ¿a qué? Al dolor y a la vergüenza, de ir pregonando. ¿Qué dirían los amigos de él? Este que tiene tremendo odio contra los judíos y mira ahora llevando a un judío así. Una vergüenza, una humillación. Es lo que es. Es realmente lo que es, pero es por lo que había en su corazón. Veamos los últimos 3 versículos y para ir cerrando esto ya y terminar. Y Dios te va a exaltar en su momento y Él hará, pero mantén los pies en el piso. Ahora sí, veamos los últimos 3 versículos que dice aquí. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. ¿Te das cuenta lo que es tener los pies en el piso? Después que él no se quedó a hacer fiesta o presumiendo, volvió a lo suyo, a la puerta real, a donde estaba, esperando a ver qué más pasaba. Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza, por la vergüenza, claro. Versículo 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y dice el 14, y aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. En otras palabras, estaba él acabando de contarle la vergüenza que había pasado. Vienen ahora casi de manera profética. Casi de manera profética Dios usó a estos impíos para dejarle saber a él que si Mardoqueo en verdad era descendiente de los judíos, que se olvidara, porque no lo iba a poder vencer. Ahora, ¿por qué usted cree que ellos dijeron eso? Hermano, porque las hazañas y las historias de Dios por medio del pueblo hebreo desde la antigüedad, ¿ok? Desde la antigüedad eran conocidas en el Medio Oriente. Eran conocidas en el Medio Oriente. De hecho, muchos, por eso es que se cree que los sabios que vinieron del Oriente en el libro de Mateo, cuando vienen a ver el nacimiento de Jesús, ¿es por qué? Porque estaba registrado en el Oriente, allá donde los judíos habían estado esparcidos. Historias del pueblo hebreo. Eso me da pie para decirte algo. Esos países que intentan desaparecer de la faz de la tierra al pueblo hebreo, deberían de leer la historia de sus antepasados. De verdad. Deberían de leerla, porque si la leyesen, se entendieran que de una manera soberana Dios ha escogido a ese pueblo para poner su nombre allí. Y que al que Él regresó para allí, de ahí no será movido. ¿Ve? Entonces, pero lo triste es, ¿sabe qué? Que yo le puedo dar
testimonio de eso, y algunos de ustedes también pueden dar testimonio de eso, es que muchos de los habitantes de estos países, esa parte de la historia la han borrado de su memoria, de manera intencional, porque no quieren reconocerlo de ninguna manera. Y entonces dice una frase popular que aquel que no recuerda o ignora su historia está propenso ¿a qué? A repetirla. Lamentablemente yo creo que a ellos les va a pasar eso porque la historia está escrita aquí. Solamente tiene que leer Daniel, Tesalonicenses, Mateo y Apocalipsis. Y ahí está la historia plasmada completita para ver qué va a pasar allí. Pero bien, entonces está él todavía hablando y la limoncina del rey estaciona frente a la casa de Mardoqueo. ¿Ah? Bueno, si fuera en nuestros tiempos, llega y le dice, vente que venimos para el banquete. Y bueno, si alguien necesitaba un poco de vino y de fiesta y de alegrar el corazón, ese era Amán ahora después de todo lo que le había pasado en la mañana, ¿verdad? Así que él diría, bueno, vámonos para allá, de todas maneras no puedo despreciar la invitación de la reina porque el rey fue quien lo ordenó. Pero vámonos para allá para tratar de después resolver lo de Mardoqueo, ¿verdad? Después lo resolvemos, pero ahora vámonos para allá. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, cómo es de maravilloso Dios o cómo el plan de Dios es tan espectacular. Que ya Amán ahora cuando va al segundo banquete va en desventaja emocional. Ya va apesumbrado su corazón, va derrotado. Ya va derrotado por un lado. Por otro lado, esta historia ya le da a Esther fuerza y fe de que Dios está obrando. ¿Ve la diferencia? Eso es por un lado. Y por otro lado, el rey ya está en cierta predisposición con él. ¿Qué podemos nosotros concluir de estos dos capítulos? Muchas cosas porque hay mucho material aquí que cubrir, pero yo solamente le voy a decir tres aquí que le quiero compartir. La primera es, no pierdas o no perdamos la fe, aun cuando las circunstancias son incontrolables. No perdamos la fe, aun cuando las circunstancias son incontrolables. ¿Por qué? Porque Dios aún está obrando en medio de ellas. De hecho, muchas de las circunstancias alrededor de tu vida y en tu vida son incontrolables. No las podemos controlar todas. No las podemos controlar todas, entonces tenemos que depender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de su bondad. Eso no podemos controlarlas todas. Pero lo que sí podemos es confiar en medio de ellas en Dios. Segundo, Dios está trabajando aún cuando la vida es impredecible. Dios está trabajando aún cuando la vida es impredecible. El que conoce el futuro. ¿Sabe? Por eso no hay nada mejor que nosotros tener nuestra vida en las manos de Dios, porque Él conoce el futuro. Como tu vida y mi vida es impredecible, yo no sé lo que va a pasar conmigo después que salga de aquí o aún aquí. Pero usted tampoco. Yo no sé si mañana, si habrá mañana. La vida es impredecible. Pero qué bueno que usted y yo podemos acostarnos tranquilo, vivir tranquilo, de que el que conoce el futuro y el dueño del futuro tiene el control de nuestras vidas. ¿Ve? Aquello que es impredecible, Él tiene el control, hermano. Y tercero y último, Dios obra aún cuando el pecado parece imparable. Dios obra aún cuando el pecado parece imparable. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá
el que guarda a Israel. Lo demostró aquí con Esther. Totalmente. No estaba dormido ni estaba ausente. Estaba orquestando todo. Todo con un plan allí. Así que termino con esta meditación, mis queridos hermanos. Queremos ser usados por Dios. Deseamos discernir su voluntad. Pues hay que ser intencional en nuestra preparación para encontrarnos con Él. Usted quiere oír su voz, saber cuál es la voluntad específica para tu vida, aparte de la voluntad de redención, de salvar nuestras vidas, ¿no? Aparte de la voluntad que ya está revelada en la palabra de Dios, que le busquemos en oración, etcétera. Toda esa voluntad que ya está revelada en la palabra de Dios. ¿Quiere usted saber su voluntad específica para tu vida? Entonces, sea intencional en su preparación con Él. Y segundo, se requiere tomar una decisión. Una decisión, tener una convicción. Esther tomó una decisión cuando Mardoqueo le mandó a decir. Esther tomó una decisión. Y la decisión fue, ¿sabes qué? Yo me voy a presentar delante del rey y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque había una convicción en su corazón. Ella llegó a una convicción total que dijo, ¿sabes qué? Esto es, yo creo, lo que se tiene que hacer. Fue disciplinada, se preparó, orquestó un plan y después puso manos en el arado, lo ejecutó. La fe lleva acción.